Hola, el día de hoy te mostraré cómo llenar las opciones de las preguntas de tus formularios de Google con datos que tenemos desde un Google Sheet. Tenemos este Google Sheet con dos hojas. La hoja empleados va a contener los datos que más tarde se cargarán automáticamente en este formulario. La hoja registros va a ir almacenando la información del formulario con los datos que se cargan automáticamente. Vamos al menú herramientas y seleccionamos editor de secuencias de comandos. Vamos a nombrar nuestro archivo, lo vamos a llamar Fundamentos GAS 10 y vamos a borrar el contenido que hay en el editor. Vamos a crear una función para leer los datos del Google Sheet. Esta función devolverá un arreglo con la lista de opciones que se van a cargar a nuestro Google Form. Nuestra función se va a llamar getData y vamos a crear una variable llamada SS para almacenar el Google Sheet. Vamos a utilizar la clase SpreadsheetApp y el método getActiveSpreadsheet. Ahora vamos a crear la variable SheetEmpleados. Vamos a utilizar el método getSheetByName dentro de la variable SS. Aquí debe de ir el nombre de la hoja de cálculo. Voy a copiarlo y pegarlo para que no haya ninguna falla. Vamos a crear la variable Data donde vamos a almacenar los datos. Vamos a utilizar el método getDataRange y getValues. Como podemos ver, la primera fila es la de los encabezados. Entonces vamos a utilizar el método Shift, el cual elimina el primer elemento de un arreglo. Voy a crear un log para comprobar que el script arroja los datos correctos. Voy a hacerlo de la variable Data. Corremos la función. Autorizamos el script para que pueda acceder a nuestra hoja de cálculo. Y listo, nos arrojó una fila ya que ahorita solamente tenemos un dato. Entonces ya podemos borrar el log. Ahora vamos a crear un arreglo llamado empleados. Este arreglo de momento va a estar vacío. Y vamos a recorrer todos nuestros datos con el método forEach. Vamos a agregar una función dentro de este método que va a tener como argumento cada una de las filas. Vamos a ir llenando el arreglo con el método push con los datos que hay en la fila. Podemos ver que en la lista de empleados está en la fila con índice 1. Por último, vamos a utilizar el método sort para ordenar la lista de empleados en orden alfabético. Este método, si no tiene ningún argumento, por default, el ordenamiento lo hace de manera ascendente. Ya para terminar, esta función debe devolver el arreglo empleados. Dentro de Google Forms, cada uno de los ítems o preguntas se identifican mediante un ID. Entonces, vamos a crear una función para obtener el ID de las preguntas que queremos llenar con los datos del Google Sheet. Vamos a nombrar nuestra función getFormItem y vamos a crear una variable item y vamos a acceder al formulario. Vamos a utilizar la clase FormApp y vamos a utilizar el método OpenByID. Entramos al formulario que queremos que se llene automáticamente, entramos al modo edición y copiamos el ID del formulario. Lo pegamos como argumento de este método y ahora vamos a utilizar el método getItems, pero vamos a utilizar el índice 0, ya que como podemos ver, la pregunta que queremos que se almacene automáticamente está en la posición 0.
Ahora utilizamos el método getID para obtener el ID de esta pregunta. Ahora hacemos un log de la variable item y corremos la función. Igual ahora tenemos que volver a autorizar, ya que el script requiere nuevos permisos como entrar al formulario. Este número que tenemos aquí es el ID de la pregunta que queremos llenar automáticamente. La voy a poner aquí a manera de comentario, ya que la vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a escribir nuestra última función. La función setInfo va a utilizar la función getData que escribimos previamente para obtener la información desde el sheet y después va a entrar al formulario para escribir estas opciones en el ítem seleccionado. Vamos a ingresar nuevamente al formulario utilizando el mismo método OpenById y pegando el ID del formulario. Ahora vamos a crear la variable item y vamos a utilizar el método getItemById. En este método vamos a agregar como argumento el número que encontramos en la función anterior. Ahora vamos a utilizar el método asListItem para indicar que es una pregunta de lista desplegable. Antes de continuar, vamos a crear un log para ver que el script esté haciendo lo que nosotros queremos. Vamos a imprimir el título del ítem. Corremos la función setInfo y vemos lo que nos arroja el script. Si nos arroja el título de la pregunta adecuada, nos arroja el título empleado, entonces estamos bien. Entonces podemos continuar. Borramos el log y creamos el objeto opciones. Este objeto va a llamar a la función getData que está aquí. Entonces vamos a crear otro log para ver que nos esté arrojando las opciones o la lista de empleados. Vamos a crear el log de la variable opciones. Corremos el script y listo, podemos ver que ya nos arrojó el primer empleado. Si tenemos más, pues va a arrojar toda la lista completa. Borramos nuestro log y ahora vamos a utilizar el método setChoiceValues para establecer las opciones de la pregunta. En este caso se establecería la lista de empleados. Bueno, ahora es el momento de probar el script. Vamos a agregar un empleado. Yo lo tengo ligado a un formulario. Entonces voy a enviar aquí el nombre del nuevo empleado. Podemos ver que ya está aquí en la lista. Volvemos al editor de código y voy a correr la función setInfo. Listo, ya se ejecutó, ya debería de estar cargado en el formulario. Y aquí está, ya tenemos 2 empleados. Ya podemos agregar más elementos a la hoja empleados y al correr la función setInfo se cargarán en el form. Para automatizar todo el proceso vamos a crear un activador. Este activador va a ejecutar la función setInfo cada vez que se envíe una respuesta en el formulario 1, en el de nuestro catálogo. Establecemos los ajustes del activador y guardamos. Ahora, cada vez que enviemos una nueva respuesta en el formulario empleados, automáticamente se cargará en el formulario de registros. Vamos a hacer una prueba. Vamos a escribir Michael Jordan y enviamos el formulario. Actualizamos la página para que se reflejen los cambios. Y listo, ya tienes tu automatización terminada. Este tipo de automatizaciones te puede ser muy útil si necesitas compartir formularios que se actualicen automáticamente, pero por alguna razón no puedes compartir la hoja de los datos.